En el golf, la elegancia y la calma son casi una religión. Pero incluso en este deporte, donde el silencio y la precisión parecen reinar, existen momentos que rompen todos los esquemas. Colapsos inesperados, reacciones desmedidas y situaciones tan ridículas que han quedado grabadas para siempre en la historia. Hoy repasaremos los 20 episodios más embarazosos que se han vivido en un campo de golf. Desde profesionales perdiendo los nervios frente a miles de espectadores, hasta errores tan absurdos que resultan imposibles de creer. Y atención, porque lo que verás a continuación no es lo que uno espera encontrar en el deporte más refinado del mundo. Momento 1. La explosión de Peters. Dallas, 2025. Torneo de LIV Golf. Thomas Pieters comparte grupo con su polémico compañero Patrick Reed, un jugador acostumbrado a la controversia. El ambiente ya era tenso cuando un espectador decidió provocar desde la galería. No sabemos qué dijo exactamente, pero fue suficiente para encender la mecha. Pieters, que venía arrastrando una jornada desastrosa, perdió completamente el control. En lugar de desquitarse con sus palos como suele hacer, cruzó la cuerda del público con el putter en la mano, encarando directamente al aficionado, como si se tratara de un cuadrilátero de boxeo. Mientras tanto, Reed mantenía la concentración. Embocaba un complicado putt para par y se limitaba a lanzar una mirada gélida hacia el sector de la grada. El incidente apenas duró unos minutos, pero el daño ya estaba hecho. Pieters se derrumbó con bogeys y un doble bogey, mientras Reed acababa conquistando el torneo en un playoff, totalmente imperturbable. Un contraste brutal entre dos compañeros y un espectáculo incómodo para todo el que lo presenció. Momento 2. El ritmo insufrible de Cantlay. El juego lento es uno de los temas más criticados en el golf moderno, y Patrick Cantlay se ha convertido en el máximo exponente de ese problema. Su rutina previa al golpe es interminable. Movimientos de pies, ajustes, más movimientos, y el reloj avanza sin piedad. Durante la ronda final del Tour Championship, su parsimonia llegó a tal extremo que incluso los comentaristas no podían ocultar la frustración. Las cámaras regresaban una y otra vez a Cantlay, y allí seguía, inmóvil, balanceándose sin golpear la bola. El debate estalló en redes sociales. Phil Mickelson, nunca ajeno a la polémica, aprovechó para ridiculizarlo con un cálculo demoledor. 26 movimientos de pie antes de un golpe, multiplicados por 36 hoyos, equivalen a 936 repeticiones en un torneo. Un auténtico entrenamiento de pantorrillas. Según Mickelson, Cantlay, imperturbable, respondió que el problema del ritmo no era individual, sino del circuito. Sin embargo, la burla de Mickelson se volvió viral y dejó al descubierto lo que muchos ya pensaban. El talento de Cantlay es indiscutible, pero su lentitud se ha convertido en un espectáculo tan desesperante como embarazoso. Momento 3. El driver atrapado de Anne van Dam, Drama Lancaster. Final de torneo. La neerlandesa Anne van Dam acababa de cerrar el último hoyo con birdie, lo que le daba acceso a un desempate por el título. La tensión era máxima, la confianza estaba de vuelta y todo parecía listo para un cierre épico. Subió a un carrito oficial rumbo al tee del 18. Pero en medio del trayecto ocurrió lo impensable. Al pasar por debajo de la cuerda que separa al público, el accesorio se enredó en su bolsa y atrapó su driver como si fuese un anzuelo. En cuestión de segundos, el palo salió disparado, golpeó el suelo y se partió. Lo más cruel del asunto, ya había perdido su driver principal días antes en un vuelo. Este era su último recurso. Con el rostro lleno de frustración, Van Dam tuvo que improvisar, jugar el desempate con la madera 3 y mantener sus opciones. Sin embargo, la fortuna no estaba de su lado. Su rival embocó un espectacular águila y se llevó el título. Para Van Dam, lo que debía ser una gran oportunidad, terminó convertido en una de las escenas más absurdas y dolorosas de su carrera. Momento 4. El experimento desastroso de Tiger y Phil. Ryder Cup. 2004. El capitán estadounidense Hal Sutton creyó haber encontrado la fórmula mágica: unir a Tiger Woods
y Phil Mickelson, dos de los mejores golfistas del planeta, en un mismo equipo. Sobre el papel, una pareja invencible. En la práctica, una receta para el desastre. El problema era evidente. Tiger y Phil nunca habían congeniado, ni en estilo de juego, ni en personalidad, ni mucho menos en relación personal. Y para colmo, en el formato de Foursomes tenían que compartir la misma bola. Tiger jugaba con una pelota de alto giro, Phil con una de giro bajo. Totalmente opuestos. Mientras el resto del equipo entrenaba, Mickelson tuvo que dedicar horas a adaptarse a una bola que no conocía, mientras Tiger se mostraba cada vez más incómodo. El resultado fue un desastre en el campo. Derrotas en la sesión matinal y en la vespertina, sin sumar un solo punto. El Dream Team se convirtió en el mayor fiasco de la historia reciente de la Ryder Cup. Europa arrasó, y Estados Unidos sufrió una de sus derrotas más humillantes. El experimento Sutton quedó en los libros como un ejemplo de cómo la química es tan importante como el talento en el golf por equipos. Momento 5. El baño helado de Richard Finch. Irish Open 2008. Richard Finch llegaba al hoyo 18 con 3 golpes de ventaja. Todo apuntaba a una victoria tranquila, un simple trámite antes de levantar el trofeo. Pero el golf tiene la extraña costumbre de poner a prueba incluso en los momentos más cómodos. Su salida fue sólida, directo al fairway. El segundo golpe, en cambio, terminó en el rough, peligrosamente cerca del río Maige. Finch se situó en una pendiente incómoda y, con la presión del título en juego, decidió arriesgar. Golpeó fuerte y con ello perdió el equilibrio. El resultado fue una caída estrepitosa al agua, ante la mirada incrédula de los espectadores. Mientras el inglés luchaba por salir del río como un salmón desorientado, su bola había terminado milagrosamente en el green. A pesar de la humillación, se recompuso y logró ganar el torneo por 2 golpes. Una victoria manchada de gloria y empapada en vergüenza. Momento 6. La maldición de Nelly Korda en Evian. El Evian Championship parece tener algo personal contra Nelly Korda. En 2022, durante la ronda final, un disparo suyo terminó entre las virutas de madera que bordeaban el camino de los espectadores. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo insólito llegó cuando una espectadora tomó la bola con una sonrisa, levantándola como si se tratara de un souvenir de béisbol. Lo que nunca puede hacerse en el golf, tocar la bola de un jugador en juego, había sucedido en plena competencia. Pero lo increíble es que la historia se repetiría 3 años después, en 2025, en el mismo torneo. Esta vez, un niño decidió apropiarse de otra bola de Korda, también en pleno recorrido. 2 incidentes idénticos, en el mismo campeonato, con la misma protagonista, una coincidencia tan improbable que muchos comenzaron a hablar de una auténtica maldición para la número 1 del mundo cada vez que pisa el campo de Evian-les-Bains. Momento 7. El calvario de Rickie Fowler en Phoenix. Waste Management Phoenix Open 2019. Rickie Fowler arrancaba la última jornada con 4 golpes de ventaja. Todo indicaba que se encaminaba hacia una victoria tranquila, hasta que llegó el hoyo 11. Su segundo golpe quedó corto, un error menor. Pero el tercero fue el inicio del desastre. La bola aterrizó en un green empapado, rebotó, superó la bandera y terminó deslizándose cuesta abajo hasta caer al agua. Penalización. Tras la caída, Rickie procedió a dropar la bola. Una vez, rodó al agua. 2 veces, lo mismo. Por reglamento, tuvo que colocarla en la pendiente. Parecía estable. Entonces ocurrió lo imposible. Sin que nadie la tocara, sin viento ni movimiento, la bola decidió volver por sí sola al agua. Otro golpe de penalización. Fowler acabó firmando un triple bogey 7 y vio cómo su ventaja de 5 golpes se reducía a apenas 1. Un episodio tan absurdo que quedó marcado como uno de los mayores golpes de mala fortuna en la historia moderna del golf. Momento 8. El putter polémico de Bernhard Langer. Bernhard Langer es considerado uno de los jugadores más exitosos en la categoría senior, pero también uno de los más controvertidos, y todo por su manera de putear.
En 2016, la USGA prohibió anclar el putter contra el cuerpo. Muchos jugadores cambiaron de técnica o de palo. Langer, en cambio, hizo un ajuste mínimo. Separó apenas unos centímetros la mano superior de su pecho, alegando cumplir así con el reglamento. Desde entonces ha seguido ganando títulos, pero las imágenes no dejan de generar debate. A ojos de muchos, sigue anclando el putter, aunque los árbitros han revisado su estilo una y otra vez y siempre lo han declarado legal. El tema volvió a encenderse tras su victoria en el PNC Championship frente a Tiger y Charlie Woods, donde las repeticiones parecían mostrar un contacto dudoso, truco dentro de la norma o un simple espejismo visual. Sea como sea, Langer ha quedado en el centro de una controversia que parece no terminar nunca. Momento 9. El infierno de Stephen Gallagher en India. Hero Indian Open. Stephen Gallagher estaba escribiendo una historia perfecta. Negativo 8 en el acumulado, solo a 3 golpes de la punta, y con su hijo de 18 años cargando la bolsa. Una jornada soñada. Pero en el hoyo 7, la realidad dio un giro cruel. Su salida se fue al rough espeso de la izquierda. Nada fuera de lo común, hasta que, al buscar la bola, simplemente no apareció. Tragada por la hierba. Vuelta al tee. Segundo intento. Misma dirección. Mismo destino. Otra bola perdida. Tercero. Idéntico resultado. La grada no podía creerlo, y su hijo observaba incrédulo cómo su padre parecía haber olvidado el oficio. Recién al cuarto intento logró encontrar la calle. Demasiado tarde, el daño estaba hecho. Terminó con un cuádruple bogey 8 y lo que debía ser un cuento familiar inspirador se transformó en un bochorno viral frente a miles de espectadores y las cámaras de televisión. Momento 10. El desliz de Billy Horschel en el Masters. Augusta, 2021. Billy Horschel cometió su primer error antes de siquiera pegar un golpe. Eligió pantalones blancos para la tercera ronda. Un riesgo innecesario en un campo donde la historia no perdona descuidos. En el hoyo 13, su bola quedó bajo el agua de Race Creek. En lugar de dropar, decidió intentar lo imposible. Se descalzó, arremangó los pantalones y se metió al arroyo para intentar el golpe. El plan era audaz, pero la ejecución fue una catástrofe. La pendiente mojada lo traicionó, resbaló y terminó sentado en el agua, empapando su vestimenta blanca en directo para todo el mundo. Aún así, golpeó la bola, la subió al green y salvó el par con 2 putts. Una demostración de coraje, pero también un recordatorio de que en Augusta los errores de vestuario pueden quedar tan grabados como los deportivos. Momento 11. El 10 de Phil Mickelson en Texas. Valero Texas Open 2021. Phil Mickelson es un jugador conocido por su estilo arriesgado, capaz de convertir un golpe imposible en magia o en desastre. Ese día en San Antonio, la moneda cayó del lado equivocado. Llegaba al hoyo 18 con 2 sobre par. Nada brillante, pero tampoco desastroso. Desde el tee, todo pintaba bien. Un drive de más de 300 yardas por el centro de la calle. Un golpe marca registrada de lefty. La galería esperaba un cierre espectacular, pero lo que vino después fue un derrumbe absoluto. Su segundo golpe, al agua. El siguiente, más problemas. Uno tras otro, los errores se acumularon hasta que la situación se volvió grotesca. De un golpe pasó a 3, de 3 a 5 y de 5 a 10. Sí, Mickelson firmó un 10 en un par 5, uno de los peores resultados de toda su carrera. El público quedó en silencio. Los comentaristas no encontraban palabras y su tarjeta parecía un lamento escrito en números. Para un genio capaz de lo imposible, aquella fue una caída tan dura como inolvidable. Momento 12. El colapso de Hunter Mahan en la Ryder Cup. Celtic Manor, 2010. Estados Unidos rozaba una remontada histórica en la Ryder Cup. Todo dependía de Hunter Mahan, que llegaba al hoyo 17 con la misión de salvar un punto decisivo frente a Europa. El escenario era de máxima tensión.
Tenía una posición sencilla, un chip desde las afueras del green, un golpe que había practicado miles de veces en su carrera. Pero la presión puede transformar lo cotidiano en pesadilla. Mahan tomó el stance, hizo el swing, y la bola apenas avanzó unos metros, como un putt débil en un minigolf infantil. La decepción fue inmediata. Necesitaba invocar un putt largo para mantener la esperanza, pero ya sin confianza, falló de nuevo. La multitud europea estalló en júbilo, mientras Mahan quedaba paralizado, deseando desaparecer. Un momento cruel que selló la derrota de su equipo y lo persiguió durante años como uno de los grandes colapsos de la historia de la Ryder Cup. Momento 13. El geyser de Davis Love Way, Bay Hill, 1999. El hoyo 17 no es especialmente recordado por sus trampas de agua, hasta que Davis Love lo convirtió en un auténtico parque acuático. Atrapado en un búnker junto al green, Love buscaba una salida controlada. Pero su golpe salió disparado como un cohete, cruzó el green entero y terminó en el rough del otro lado. Frustrado, golpeó la arena con el palo, y ahí empezó el espectáculo. El hierro impactó de lleno contra un aspersor oculto. En segundos, el agua brotó con la fuerza de una boca de incendios, inundando el búnker y anegando el green. Love permaneció inmóvil, mirando incrédulo cómo el hoyo se transformaba en una piscina en directo para la televisión. Al final, logró recomponerse y salvar el par. Pero nadie recuerda su resultado. Lo único que quedó en la memoria fue la escena surrealista de un campo de golf convertido en fuente gracias a un enfado mal canalizado. Momento 14. El estallido de Bubba Watson contra su cadie. Travelers Championship 2013. Bubba Watson tenía el liderato en sus manos. Bastaba con mantener la calma y jugar con inteligencia en el hoyo 16. Un par 3 corto, pero la historia tomó un rumbo muy distinto. Eligió un hierro 9, ejecutó el golpe y la bola fue directa al agua. El error ya era grave, pero lo peor vino después. En lugar de asumir la responsabilidad, Bubba descargó su frustración contra su cadie, Ted Scott, preguntándole con dureza si realmente ese era el palo correcto. La tensión se palpaba. Tras la penalización, su siguiente golpe voló por encima del green. Un triple bogey fulminó sus opciones. Un bogey adicional en el hoyo siguiente lo relegó al cuarto puesto. Lo más embarazoso no fue el error en sí, sino haber culpado públicamente a quien debía ser su aliado más cercano. Una escena que lo dejó marcado y que mostró el lado más incómodo de la relación jugador-cadie bajo presión. Momento 15. El comentario que le costó caro a Gary McCord. El Masters de Augusta es sinónimo de solemnidad, un torneo de etiqueta, en un club donde cada palabra y cada gesto deben estar a la altura de la chaqueta verde. Pero en 1994, el comentarista Gary McCord rompió ese delicado equilibrio y lo pagó con el exilio. Durante una transmisión vespertina, McCord quiso ponerle color a su relato. Tras ver un anuncio de spa con servicios de depilación, describió los greens de Augusta como tan rápidos que parecían haber sido encerados con cera brasileña. Y por si fuera poco, minutos después se refirió a unos montículos detrás del green como bolsas para cadáveres. El resultado fue inmediato. Los miembros de la Augusta National no toleraron la broma. McCord fue vetado de por vida de la cabina de comentaristas del Masters. Nunca más regresó al torneo más prestigioso del golf. Y todo por un par de frases que cruzaron la línea invisible de la tradición. Momento 16. El shh de Patrick Reed en la Ryder Cup. Glen Eagles, 2014. Patrick Reed debutaba en la Ryder Cup, y el público europeo no pensaba darle una bienvenida amable. Desde el tee del primer hoyo, ya se escuchaban burlas por un putt fallado el día anterior. Cualquier novato habría bajado la cabeza y dejado que su juego hablara. Reed eligió otro camino. Tras invocar un putt clave, no celebró con un gesto discreto. Miró directo a la multitud. Llevó el dedo a sus labios y ordenó silencio con un contundente «shh». La reacción fue inmediata. Abucheos y gritos aún más fuertes desde las gradas. Reed se transformó en villano para Europa y en héroe para quienes valoran la provocación en un escenario hostil.
Fue un momento tan polémico como televisivamente inolvidable que marcó su personalidad dentro y fuera del campo. Momento 17. El desmoronamiento de Brooks Koepka, PGA Championship, 2020. Si algo le sobra a Brooks Koepka, es confianza. Llegaba a la última jornada a solo 2 golpes del liderato y, antes de salir al campo, no dudó en lanzar un dardo a sus rivales. Señaló que Dustin Johnson tenía solo un major en su carrera, mientras él ya acumulaba 4. En otras palabras, yo sé cómo se gana esto, ellos no. El problema es que el golf castiga la arrogancia. El domingo, Koepka se hundió en un auténtico desastre. Bogeys, putts fallados, swings erráticos, cerró con una tarjeta de 74 golpes, más 4, uno de los peores resultados del día. Mientras tanto, Collin Morikawa, uno de esos jóvenes a los que había minimizado, firmaba un sensacional 64 y levantaba su primer grande. Koepka no solo perdió, se desplomó hasta el puesto 29. Un golpe durísimo a su orgullo. Moral de la historia. En el golf, hablar es fácil. Lo difícil es respaldar las palabras con resultados. Momento 18. El infierno de putter de Ben Crenshaw. Western Open, 1979. Ben Crenshaw, considerado uno de los mejores puteadores de la historia, afrontaba un putt de 15 pies para birdie, una rutina para alguien de su talento. Pero aquel día, los dioses del golf decidieron humillarlo. Falló el primer putt. Nada grave. Pero también erró el de regreso para par. Y luego, el siguiente para bogey. Uno tras otro, los fallos se acumularon hasta llegar a lo impensable. 7 golpes en el green. Un cuádruple bogey. 8, que entró en los libros como una de las peores actuaciones con el putter en la historia del PGA Tour. Crenshaw, desesperado, abandonó el torneo tras solo 9 hoyos. Un genio del putt derrumbado en público por un solo green, en una de las imágenes más desconcertantes de su carrera. Momento 19. El divot maldito de Hudson Swafford. Nationwide Children's Hospital Championship, 2013. Hudson Swafford se preparaba para un golpe de rutina desde la calle. Nada extraño. Un par de swings de práctica para soltar los brazos. Pero lo que ocurrió fue tan raro como embarazoso. En uno de esos swings, arrancó un divot enorme que, en un giro insólito, salió disparado hacia adelante y golpeó directamente su bola. El resultado: la bola se movió varios metros, con un simple swing de práctica. Swafford quedó congelado, incrédulo, y lo peor estaba por venir. Según las reglas, si un jugador provoca que su bola se mueva, aunque sea accidentalmente, recibe un golpe de penalidad y debe reponerla en su posición original. Así, Swafford no solo quedó en ridículo, sino que además cargó con una sanción tan extraña como dolorosa. Una de esas jugadas que muestran que, en golf, hasta lo más absurdo puede costar caro. Momento 20. El incómodo ajuste de cuentas de Phil Mickelson. Ryder Cup, 2014. La derrota de Estados Unidos en Glen Eagles fue dura, pero lo que vino después resultó todavía más bochornoso. En plena rueda de prensa, con su capitán Tom Watson sentado a escasos centímetros, Phil Mickelson decidió ventilar los trapos sucios del equipo. En lugar de esquivar la pregunta sobre el fracaso, Mickelson alabó públicamente el modelo de liderazgo de Paul Azinger en 2008, la última vez que habían ganado la Ryder Cup. Subrayó cómo Azinger había dado voz a los jugadores y creado un entorno de confianza. La comparación implícita era brutal. Watson, presente en la mesa, representaba exactamente lo contrario. La tensión en la sala era insoportable. Compañeros mirando al suelo, periodistas conteniendo la respiración y un silencio gélido por parte del capitán. Fue el equivalente golfístico a presenciar una discusión familiar incómoda en público. Una escena que quedó grabada como una de las conferencias de prensa más embarazosas de la historia del golf. Momento 21. El increíble error de Jon Rahm. Arnold Palmer Invitational, 2022. Jon Rahm ya había hecho lo difícil: colocar su bola en el green.
Solo le quedaba un putt de 25 centímetros para salvar el par. Ni un metro, ni medio metro. Apenas el tipo de golpe que cualquiera invocaría sin pensarlo. Rahm se colocó rápido, dio un toque suave y la bola se quedó corta. Inmóvil. El silencio fue absoluto. El español permaneció unos segundos paralizado, mirando incrédulo como si la pelota lo hubiera traicionado. Aunque invocó al siguiente intento, el daño ya estaba hecho. Ese pequeño error quedó registrado como uno de los fallos más insólitos de su carrera. Una mancha que los aficionados nunca olvidarán. Momento 22. El toallazo que costó una fortuna a Craig Stadler. San Diego Open, 1987. Craig Stadler enfrentaba un golpe complicado bajo un árbol. Para ejecutar el swing tenía que arrodillarse, pero llevaba pantalones blancos impecables. Decidió entonces colocar una toalla en el suelo para no ensuciarlos. Parecía inofensivo, hasta que un espectador desde casa llamó a los jueces. Según las reglas, aquello constituía construir una postura, algo estrictamente prohibido. Tras revisar las imágenes, los árbitros confirmaron la infracción. Stadler ya había entregado su tarjeta sin incluir la penalización, lo que significó su descalificación inmediata. Perdió un segundo puesto que le habría dado $37.000, todo por proteger sus pantalones. Una anécdota absurda que pasó a la historia como una de las sanciones más ridículas jamás vistas en el golf profesional. Momento 23. El calvario de putt de Danny Lee, US Open, 2020. Danny Lee tenía frente a sí un putt de apenas 1,5 metros para par en el 18, una distancia que los profesionales convierten casi siempre. Pero lo que siguió fue una auténtica película de terror. Falló el primero, luego el segundo, después el tercero. La bola se negaba a entrar. Cuando finalmente embocó, habían pasado 6 intentos y la tarjeta reflejaba un doloroso 9 en un solo hoyo. La frustración explotó. Lee descargó toda su ira golpeando la bolsa con el putter como si fuera un saco de boxeo. Poco después, se retiró del torneo alegando una lesión en la muñeca. Una retirada que muchos interpretaron como la consecuencia directa de su furia descontrolada. Momento 24. La caída de Greg Norman en Augusta. Masters de 1996. Greg Norman llegaba al domingo con 6 golpes de ventaja. Después de tantas derrotas en Augusta, parecía su día de redención. Pero Augusta no perdona. Su ventaja se fue evaporando golpe a golpe. Mientras Nick Faldo presionaba con solidez, Norman acumulaba bogeys y errores. El momento definitivo llegó en el hoyo 15. Un chip para Águila que pudo cambiarlo todo se escapó por poco. Y con él, también se le escapó el alma. Norman cayó de rodillas. Luego se dejó caer de espaldas sobre la hierba, mirando las copas de los pinos en un gesto de derrota total. Una imagen icónica para la historia del golf, pero también la fotografía de su mayor humillación. Cuando terminó su ronda, Faldo había transformado una desventaja de 6 golpes en una victoria por 5. Para Norman, aquel domingo fue mucho más que una derrota. Fue la jornada más dolorosa y embarazosa de su carrera. Momento 25. El resbalón del guarda en el Masters. Masters de 2019. Tiger Woods, en plena remontada histórica, acababa de ejecutar un golpe magistral en el hoyo 14. El público vibraba y la tensión era máxima. Entonces ocurrió lo impensado. Un guardia de seguridad, intentando contener a los aficionados, perdió el equilibrio sobre el césped húmedo y resbaló violentamente hacia el propio Woods. Por un instante, pareció que iba a arrollar al 5 veces campeón del Masters en plena ronda decisiva. El público contuvo la respiración. Un impacto pudo haber cambiado el destino de la historia. Por fortuna, el guardia se detuvo a centímetros de Tiger, que solo necesitó unos segundos para recuperar la calma y continuar su camino hacia la victoria. El episodio quedó como una de las escenas más insólitas en Augusta. Un guardia convertido en protagonista accidental, casi dañando a la mayor estrella del torneo. Momento 26. La pesadilla de Nelly Korda en el US Women's Open. Mayo de 2024. Lancaster Country Club.
Nelly Korda, número 1 del mundo, llegaba al par 3 del hoyo 12. Un golpe directo al green debía ser rutina, pero aquel día nada salió como estaba previsto. Su salida cayó en el búnker. Falló el primer intento de escape. El segundo, peor. La bola terminó en el agua. Volvió a intentarlo. Otra vez al agua. Y una tercera vez, mismo desenlace. 3 bolas seguidas hundidas, cada chapuzón amplificando el drama. Finalmente, cerró el hoyo con un doloroso 10 en un par 3. Un resultado demoledor que la dejó a 12 golpes de la líder y con una tarjeta final de 80, muy lejos de su habitual nivel. Una vuelta que mostró cómo incluso la mejor del mundo puede quedar atrapada en un agujero del que no hay salida. Momento 27, el infierno de Tiger Woods en el 12 de Augusta, Masters de 2020. Apenas un año después de su histórica victoria en 2019, Tiger Woods volvió a Augusta para defender la chaqueta verde, pero en el legendario hoyo 12, en pleno Amen Corner, vivió uno de los capítulos más oscuros de su carrera. Su primer golpe cayó en Rice Creek, un error recuperable, pero el segundo también al agua. Y el tercero, idéntico destino, 3 veces consecutivas. La bola se hundió en el arroyo que tantas ilusiones ha destrozado a lo largo de la historia. En su cuarto intento, Woods al fin evitó el agua, solo para acabar en el búnker. Tras una salida complicada y 2 putts más, firmó un 10 en un solo hoyo, el peor resultado de su carrera en Augusta. Fue una lección cruel. Ni siquiera Tiger estaba a salvo de la maldición de Amen Corner. Momento 28. El hombre pájaro del US Open. US Open 2012. Webb Simpson estaba a punto de sellar la victoria más importante de su carrera cuando algo insólito interrumpió la calma del green. De repente, un espectador disfrazado con un traje de ave apareció corriendo, agitando los brazos como si estuviera a punto de volar. El público quedó desconcertado y la seguridad tuvo que intervenir de inmediato para sacarlo del campo, mientras el llamado Birdman seguía gesticulando de manera absurda frente a las cámaras. Simpson, con su característico humor, reaccionó con una frase que quedó grabada. «Disfruta la celda, amigo». La escena, mitad cómica y mitad surrealista, rompió con la solemnidad habitual del golf y quedó inmortalizada como una de las interrupciones más extrañas en un mayor. Momento 29. El desastre de Ernie Els en el hoyo, 1 de Augusta, Masters de 2016. Ernie Els, campeón de múltiples majors, comenzaba su ronda con la confianza de quien conoce cada rincón de Augusta. Pero en el hoyo inicial vivió una pesadilla que nadie podía imaginar. Su primer putt para birdie se fue apenas desviado. Nada alarmante. Pero el siguiente, para par, también falló. Luego, el de bogey. Y así, golpe tras golpe, la escena se volvió dantesca. Necesitó 6 intentos para embocar desde distancias mínimas. El público miraba en silencio absoluto, testigo de cómo los temidos Jips se apoderaban de un campeón. Els firmó un 10 en el primer hoyo, uno de los comienzos más dolorosos jamás vistos en el Masters. Un recordatorio cruel de que, en Augusta, ni la experiencia ni los títulos protegen de la humillación. Momento 30. El aficionado ebrio del Phoenix Open. Waste Management Phoenix Open, 2018. Este torneo es famoso por su ambiente festivo, con gradas que parecen más un estadio que un campo de golf. Pero esa euforia a veces se desborda. Jordan Spieth se preparaba para golpear en el célebre hoyo 16, cuando un espectador, visiblemente ebrio, comenzó a gritar sin parar. Al principio fue molesto, luego insoportable. El ruido rompía la concentración de Spieth justo en el momento del swing. La situación terminó con la seguridad escoltando al aficionado fuera del campo, entre abucheos y risas incómodas. Un ejemplo claro de cómo la pasión malentendida puede arruinar el espectáculo y convertir a un fanático en protagonista por las razones equivocadas. El golf es un deporte de precisión, paciencia y elegancia, pero también es un escenario implacable donde hasta los mejores pueden vivir sus momentos más embarazosos.
Desde leyendas como Tiger Woods y Greg Norman, hasta protagonistas inesperados como aficionados o guardias de seguridad, todos han dejado huellas inolvidables en la historia del golf. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los episodios más insólitos y dolorosos jamás vistos en un campo de golf. Si disfrutaste del video, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido con otros amantes del golf. Y no olvides dejarnos en los comentarios ¿cuál de estos momentos fue, para ti, el más vergonzoso de todos?